Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro capítulo de Jornada de Oficios. Este es nuestro segundo capítulo y en esta ocasión nos vamos a dedicar a un tema que nos convoca a nosotras tres puntualmente bastante, que es el oficio tejeril. Sí. ¿Podríamos decirle así? ¿Oficio tejeril? Oficio tejeril, sí. Yo siempre digo actividades tejeriles o oficio tejeril. Sí. Es una palabra que ocupo. Se ocupa harto. Ya, primero quisiera que nos presentáramos a modo breve porque después vamos a ir conociendo como cada uno de nuestros aspectos de vida ligado al tejido. Entonces, primero, amiga. Ya. Hola. Yo estuve en el capítulo anterior animando esto. Y ahora nos cambiamos. Y ahora nos cambiamos porque circo pobre. No, mentira. Soy Claudia. Mi actividad es tejer. Participé y fui directora de un grupo durante muchos años que se llamaba La Anatac. Hacíamos intervenciones textiles en espacios públicos. Hicimos hartas intervenciones, de las cuales tú fuiste parte de varias de ellas. Y eso, yo creo que más adelante vamos a ir contando más o menos cuáles han sido nuestras experiencias en torno al tejido. Uh-huh. Sí. Vamos, Licha. Ya. Preséntate. Yo soy Liz Manso. Tengo mi marca de Paitoca, que también es de amigurumis. Y mi club de tejido, que es La Anarquistas, que es club textil. Y también he hecho intervenciones aquí en Santiago y hay pensadas unas en Rancagua también, de tejido. Muy bien. Bueno, yo me presento por si no vieron el capítulo anterior. Yo soy Natalia, Nati Pajarito. Mi oficio principal en este momento es la cerámica, pero tejo desde muy pequeña, así que estoy muy ligada al mundo tejeril. Bueno, este tema es bastante amplio y en verdad como que nos toca en varias áreas en nuestra vida, pero quiero empezar preguntándoles ¿cómo llegó a ustedes el tejido? Si fue un oficio que aprendieron, que les llegó más grandes, o si fue de más chiquititas. No sé, ¿quién quiere partir? Ya, parto yo. Uh-huh. Yo partí tejiendo alrededor de los 9 años. Una prima mía me enseñó, porque no tenía ni abuelita ni mamá. Así que no. Una prima cumplió esa función. Mi prima era seca para tejer. Era de esas personas que tejía chalecos, pero de estos chalecos que eran como dibujados. Como, espérate, es que eso tiene un nombre que yo hace poco descubrí cómo era porque me lo enseñó la L, otra compañera de nuestra cooperativa, que está también presente aquí en nuestro corazón. Intarsia o jacquard. Son como eso, dos. Sí, hay como dos formas de tejerlo. Sí. Yo creo que ella lo hizo instintivamente, como que antes usaba mucho eso de dibujar como formas. Sí. Como que eso pasa con el tejido también, como que uno lo aprende instintivamente, más no le pone tanta como nombres técnicos. Uno empieza a aprenderlo ahora, ¿cachai? Sí. Ahora uno dice, se llamaba así, o tal punto se llamaba de esta forma, pero yo lo conocía de otra. Sí. Y bueno, mi prima tejía palillos, hacía chalecos, y me enseñó a mí a tejer a palillos. Esa fue mi primera como instrumento que ocupé, fueron los palillos. No me fue muy bien al principio. Fue demasiado difícil. No, porque los tejía así muy apretadísimo, sí. ¿Cachai? Y como que llegaban a crugir los cuando empiezan a como cuando uno sonar, le suda la mano y toca con el como que así como y suena hasta la lana cuando es sintética. Mi prima me hacía bullying, me decía, así no se teje. Pero de a poco me fui soltando y nunca fui capaz de hacer un chaleco como tal. Eso ya lo hice ya más de grande. Pero tejía muchas bufandas. Es que tenía 9 años también. Mi aspiración eso te iba a preguntar, como... ¿qué edad tenía ahí? Tenía 9 años. 9 años y claro, me gustaba como el tema de que fuera como casi como, en ese momento no lo entendía así, pero me era entretenido porque era como algo muy mecánico, muy como que entraba ahí como en trance.
Y después Claro. ya mucho más adulta, cuando estaba en la universidad y necesitaba momentos como de relajo, iba como voy a tejer. Pero siempre era como voy a tejer una bufanda. ¿Cachai? Como que Como no me que esa complicaba. más rápida y más Sí. fácil Sí, de tejer. era mucho más fácil de tejer. Y ya después, ya muchísimo más grande, descubrí el mundo de los amigurumis, que son los muñequitos tejidos a crochet. Sí. Y ahí, claro, ahí también lo aprendí de manera autodidacta. Busqué tutoriales, en ese entonces, no, porque fue como en el 2009, 2010, que empecé. Todavía como... estaba mucho la revista. Sí. 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 Ahí todavía no existía No existía, YouTube. no estaba tan... No. Sí existía, pero no era como muy masivo. masivo. No era Claro. tan masivo. Y ahí, claro, me acuerdo que lo primero que vi fue en una revista Paula, si no me equivoco, como estaban promocionando unos talleres. Y vi esta muñeca así como tejí y dije, ¿qué es Chiquitito. esto? Parecen peluches. Yo quiero, y era hermoso. Yo quiero, pero el taller era carísimo porque en ese entonces, claro, Sí, no era masivo, no era claro. muy conocido. Era una novedad todavía. Y más encima, yo aprendí a tejer a palillo. Yo nunca había tocado un crochet. Pero yo dije, bueno, si sé tejer a palillo, No puede ser tan no difícil puede ser tejer a tan crochet. difícil agarrar un crochet. Me equivoqué. Al principio me costó entender como el concepto de tejer en círculo y tejer como así como más en 3D, como que Sí. era... Porque siempre el palillo es una cosa mucho más plana. A pesar de que podía ser también muñecos Sí, tejidos en también palillo, podía pero hacerlo. siempre partir de un plano. De un plano, claro. Ujú. Y después como que formáis esto, pero Claro. esto como de ir tejiéndole que fuera formándose ya al tiro, como que no, hasta el principio no entendía nada. Y de repente como que, no sé, yo siempre digo como que hay algo que hizo clic en mi cabeza que dijo, ahora entiendo cómo funciona esto, cómo Claro. es la técnica. Sí. Yo siento un poco que se activa una especie como de chip, así como cuando uno está aprendiendo otro idioma, como que se te activa el chip de ese idioma. Sí. Y pasa igual como con el tejido. Claro. Y claro, uno dice, pucha, si no me costó nada aprender palillo, puede no costarme crochet, y ahí uno se da cuenta que esta cuestión es un mundo inmenso. Sí. Que no por saber una cosa vas a saber otra. Mm. Y que si bien ahora tenemos como herramientas y cursos súper más al alcance que antes, sigue siendo súper necesaria como esa compañía para aprender mejor. O como, Sí, o como para que el proceso no lo sea tan presencial. frustrante. Sí, yo he tenido como señoras en mi grupo Ujú. y les pasa eso, que ven como tutoriales de YouTube y como que después dicen, no me salió como le salió a la Como le niña. sale a ella. Entonces yo les digo, pero ¿por qué? No, porque hice esto y claro, pues cuando estás en la presencial, tú cachai dónde tuvo el error y le explicáis al Exacto. tiro en el instante. Estaba pensando en algo que es re importante cuando uno aprende a tejer, es que, por ejemplo, a mí me enseñaron como a identificar los puntos. Y en el momento en que supe identificarlos, así como dónde empezaba sí, uno, sí. en dónde tengo que meter crochet, Sí. eso Claro. me hizo clic para ver dónde me equivocaba. Pero eso fue Y ahí súper se, grande. ahí se te agudiza el ojo, entonces Exacto. al tiro me viene, ay, aquí me equivoqué, desarmar. Claro. Sí. Licha, cuéntanos cómo llegó a ti el Yo tejido. tengo como una vaga corría de el mi vida, paleolítico. pero sí, estaba muy chica y recuerdo que mi mamá me dijo, bueno, anda el costurero. Ya, fui a buscar el costurero y en el costurero había un crochet, Ya. uno chiquitito. Y dije, oh, ¿qué es esto? Y lo saqué y le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo, no, que yo tejo a crochet piezas. Los calzones, porque antes me tejían calzones para de abrigar, lana, de calzones de sí. lana, los tejían crochet, los zapatitos y todo. Entonces ahí dije, con esto se puede hacer esto. Ya, y ahí como, muy como en la curiosidad nomás, pescando ahí cómo hacer, me enseñaron cómo era las cadenetas y todo, y ahí como que fue mis primeros indicios en el crochet. Ujú. Después me metí a un taller de una chica en Rancagua de amigurumi. Después, Después de ¿qué mucho edad? tiempo. Ah, ya. De mucho tiempo. Ujú. Yo creo que estaba en diseño estudiando Ya.
y me metí a ese taller. Y lo encontré así como bien, así como chor, así como, uy, que hacer como peluches al final. Sí. Y ahí estuve un buen tiempo aprendiendo la técnica y de ahí empecé así como a meterme más en el tejido, pero siempre crochet. Y lo del palillo fue como en YouTube y como muy básico los míos de palillo. Tengo como más nociones de crochet que en palillo. ¿Pero es porque algo como que te guió o te llamó la atención del palillo como para incursionar ahí? ¿O fue como porque dijiste, ya sé crochet, quiero saber palillo? Claro, sí, me pasó lo mismo que la Claudia, pero fue al revés. Como que dije, ya sí, pero sí, me cuesta más como el tener las dos agujas y como mover las dos manos. Me cuesta menos el crochet que el palillo. Soy como más lenta y todo, y no entiendo mucho de las disminuciones y de las sisas y todo. Sí, es complejo. Porque las veces que he querido aprender a palillo, me he metido a talleres así, de hacer al tiro chalecos. Una prenda. Hacer un chaleco en palillo tiene su técnica muy estudiada, es muy técnico, entonces como que dije, uy, es muy difícil. Entonces encuentro que el crochet para hacer esas piezas es como más dinámico, más versátil. Más flexible. Para mí sí. Sí, creo que sí. Estaba pensando como en la elaboración de prendas, que siento que en el palillo puntualmente, porque igual siento que el crochet es como más libre en eso. Sí, absolutamente. Pero el palillo siento que incluso te metes en una dinámica como de costura. O como de confección ya tecnicismo directa. ya como de partir lo de la sisa y como que de calcular y todo, y ahí ya para mí ya matemáticas lo olvidé en básica y ya no nunca más. No, entonces como que ahí ya colapso cuando tengo que hacer esos cálculos. Entonces para mí el crochet era como no tiene tanta matemática, entonces como muy simple hacer un chaleco en crochet. Muy yo simple. siento que sí o sí es como más intuitivo. Sí, definitivamente. A mí me pasó que mi abuela primero tenía 7 y tenía que hacer un trabajo libre para el colegio. Entonces yo, no sé qué hacer, porque yo dibujaba y pintaba, no sé, desde no sé qué edad, como desde que tengo uso de razón. Y la profe me dijo, no, pues no puede pintar o dibujar. Así como, porque eso hace siempre. Y yo, chuta. Y le dije a mi abuela y me dijo, pero teje algo. Y yo la quedé mirando así como, uy, no sé, porque siempre lo veía súper difícil. Y me intentó enseñar palillo. Alcancé a hacer cuadritos, que es como lo típico que uno hace, como para no irse chueco y eso. Y fue como, no, me sudaban las manos demasiado, crujía así todo el rato, estaba tensa y es brígido lo que se expresa la tensión en el tejido. O sea, la cuestión se ve apretada. Y dije, con esto me va a sacar un 2. Y mi mamá me dijo, a ver, presta, yo te voy a enseñar crochet mejor. Y eso fue como en el lapso del mes que nos dieron para el trabajo. Claro. Y mi mamá me enseñó crochet. Y ahí se me hizo mucho más simple. Y me hice un bolsito así como de mano, o sea, como de brazo, no sé cómo explicarlo, pero chiquito. Y me fui chueco, sí, un poco. Pero la profe me dijo así como que estaba impactada un poco porque igual había quedado decente, ¿cachai? Y me sacó un 7. Y yo dije, qué entrete. Y de ahí, claro, le comentaba eso como de lo intuitivo del crochet, porque ahí yo nunca más le pregunté a mi mamá nada. Como ella me enseñó los puntos básicos, la cadeneta, punto bajo, punto alto, los aumentos, las disminuciones, y ahí yo me puse a hacer puras formas, así y que... con eso estáis. Con eso estaba. Yo he visto tutoriales en YouTube de chicas rusas hablando todo el rato ruso y tú entendís todo lo que está haciendo. Bueno, solo por la visual, porque la simbología del crochet es súper universal. Entonces, viendo lo que está haciendo ella, no escuchando tanto su idioma, pero viendo y contando todo lo que está haciendo, los puntos todos, al final entendí todo. A mí me pasó que en esto de querer aprender sola al tema de los amigurumi, me tocó también buscar muchos patrones gratuitos.
Sí, porque una y como el amigurumi es una técnica, para quienes no sepan, el amigurumi es una técnica japonesa, me topé con mucho tutorial japonés y patrones japoneses. Sí. Y ahí ocupan otro lenguaje, o sea, no es el mismo, ocupan gráficos, ¿cachai? Dibujos. Y ahí aprender a leer el dibujo. A traducir. Como que, claro, sí, yo me acuerdo que incluso bajé y me imprimí así como una lista que decía así como, ya, cabeza, ¿cachai? Así se escribe en japonés. En japonés. Brazo significa eso. Sí. Como toda la terminología para poder entender el gráfico. Sí, porque un mono. Sí, ver los gráficos igual también. Esa parte es más complicada. Sí. Yo encuentro ver los gráficos en crochet. Pero también yo siento que igual es como intuitivo, porque igual teniendo como la terminología que es como universal, como que como que la cadeneta es un círculo y como igual podéis verlo y decir, pero igual hay gente que le cuesta eso. Y siento que pasa principalmente porque son tan chiquititos estos gráficos que tú decís, pucha, aquí subió con la cadeneta o como y aquí voy a la derecha o a la izquierda, es como eso puede costar un poco. Claro, y a veces vienen erróneos, me ha pasado que hay como con pifia más encima. Pifia, sí, y como son gratis, y son gratis. ¿Qué más voy a pedir? No pidas más. Pero igual te das cuenta tú cuando lo estás tejiendo, sí, porque pero está erróneo y ahí como que tú le echas muy pero ahí, ya voy a hacer. Ahí va el intuitivo también, porque uno dice es que esto no va por ahí. Yo creo que va por acá. Que queda raro. Sí. Sí. Estaba pensando en que hablábamos como que uno ve tutoriales de personas en el mundo que no tienen nada que ver con uno probablemente, ni en idioma, ni en tradiciones, ni en nada. Pero en general el tejido es como una labor que une, ¿creen ustedes que es así? ¿Como que te junta con otras personas o lo ven más bien como una labor más solitaria? Yo creo que sí. Yo recuerdo que cuando yo le pregunté a mi mamá, como que al tiro se motivó en enseñarme y como que hacerlo juntas, ¿cachai? Yo siento que pasa mucho cuando esa actividad está en el núcleo familiar, que sí o sí es un tema que une. Y el tejido tiene mucho de eso, de como que de el juntar sobre todo a mujeres. Es algo que igual ha ido cambiando con los años, pero sí, hay más hombres y más agrupaciones de hombres tejedores, pero aún así los talleres llevan más porcentaje de mujeres que de hombres. Sí. Es que es algo que atrae mucho a las mujeres, en verdad, porque claro, los mismos hombres tejedores hacen reuniones y por lo que entiendo yo van más mujeres que hombres, entonces como que es algo que puede que no sé a qué se deba, pero es algo que verdad podemos hacer un análisis. Sí, un análisis muy profundo y nos vamos a alargar demasiado, pero sí, definitivamente es algo que une, o sea, yo en ese como tejer que les decía, como de encontrar como mi relajo y todo, igual sentía la necesidad de compartirlo, como de no hacerlo sola, o al menos que alguien viera o apreciara, alguien que supiera la técnica y dijera, ¡ay, qué lindo tu tejido! Como compartirlo, en definitiva. Sí, y a mí me ha pasado mucho cuando me he juntado con viejitas, señoras, que son la mayoría, pasa eso también, que son de edad, comparten su saber en el mundo del tejido. Entonces he aprendido mucho a mejorar mi técnica con ellas. Como que es un feedback de enseñanza. Yo le enseño cosas y ellas me dicen, pero yo lo hago así. Y como que, uy, sí, pues se ve como más... Pero mira, yo tengo esto. Y como que se van pimponeando como técnicas, quizás de una disminución, diferente tipo de disminuciones. Y eso también es bonito verlo. Que no tienen así como
como no, esto es mío nomás y claro. este saber es mío, como que no son egoístas con lo que saben, sino que están como en esa etapa de entregarlo y como que siento que en el oficio del tejido pasa mucho eso, como que el entregar y el eso de como de el buscar un otro para que te diga, oye, lo estoy haciendo bien, mira, este es mi tejido, ¿cachai? Uh-huh. El como... Ay, se me fue la palabra. Es como compartir. Uh-huh. Con otro. Bueno, sí, a nosotras nos pasó, no sé, voy a traer a la historia, la historia de Lanatak. A lo mejor contémosle a los que nos estén escuchando y que no nos conozcan nada. Uh-huh. Como les decía en el inicio, hace ya 12 años. Partí yo y unas compañeras con un proyecto que se llamaba Lanatak, que básicamente, y voy a tratar de contarlo muy brevemente, hacíamos intervenciones en el espacio público, y esto no lo inventamos nosotras, viene de una técnica que se llama jamborbing, que lo fuimos descubriendo viendo fotos, viendo internet, como empezó a popularizarse esto y fue como, aquí en Chile no se hacía. No. y bueno, comenzamos a hacerlo. Bueno, y lo que quería recordar de eso era que a nosotros nos tocó hacer un taller ¿recuerdas el taller en Peñalolén? El de... se lo hicimos a un grupo de un barrio de como de la municipalidad. De la municipalidad. Quiero mi barrio. Sí. Y para la faena 2 o faena 1, ya no recuerdo muy bien. Estoy casi segura que era faena 2, sí. Porque eran como poblaciones que igual eran colindantes, pero nosotros trabajamos con faena 2. Lo bonito de eso es que este proyecto de los talleres coincidentemente fue mucho más gente adulta mayor. Sí. Entonces es primera vez que sentí eso, como ese intercambio que dices tú, como que yo siento que yo les fui a mostrar otra arista del tejido que tenía que ver con las intervenciones, con un lado mucho más artístico y expresivo del tejido. Pero ellas me enseñaron técnicas, o sea, como, pero esto, ellas aplicando técnicas que son mucho más, que lo venían haciendo desde hace mucho tiempo, claro, lo aplicaban a esto, entonces, y me lo enseñaban a mí también, es como, pero esto que tú estás haciendo así, podría ser de esta otra forma. Entonces, era muy como, me sentí muy como, que aprendí muchísimo con ellas, eso me pasó. Sí. Y era muy entretenido que, claro, eran personas mayores y viene uno que podría ser su nieta a enseñarles cómo emplazar de una forma distinta lo que ellos han aplicado más en confección de prendas. Claro. Entonces era muy entretenido porque siempre como que nos decían, ustedes están jovencitas y no sé qué, hacen esto, y súper dispuestas. Y al menos era como un aspecto que yo no había vivido así como en primera persona, de tener una persona que podría ser mi abuela, pero queriendo aprender de ti, porque muchas veces está ese sesgo de que las personas mayores se las saben todas. Claro. Y ellas estaban en un punto muy tierno y como distinto. Sí. Y cada vez cuando llegábamos, cada vez tenían más quequitos, galletitas. Estaban muy contentos. Es lo que más se hace, comer y conversar. Aparte que los talleres lo hacíamos al aire libre, o sea, como que primero partimos en una sala, pero ya se empezó a generar la necesidad de, oye, pero como el programa tenía que ver con la apropiación, o más que la apropiación, sino que como el sentir que era de ellos el lugar, lo hicimos hacíamos los talleres en una plaza que estaba ahí cerca, y era bacán eso, como que ellas salieron, compartieran ellas, que eran todas vecinas, que por lo general habían algunas de ellas que ni siquiera compartían. Habían algunas que no se conocían, porque como que el problema de esa cancha era que se juntaban demasiadas personas a hacer una labor ilegal, que le vamos a poner microtráfico.
Entonces, querían, este proyecto quería recuperar y rescatar ese espacio. Exacto, sí. Entonces, era un lugar en donde todas las casitas eran muy pequeñas y su patio era muy pequeño. Entonces, en el fondo, lo que empezó a suceder era que estaban ampliando el patio a la cancha, claro. Como estaban saliendo más a un lugar en donde habían vecinas que no se conocían y vivían al lado, así como 8000 años, y como que se conocían así de hola nomás, y era porque ese lugar que podía ser de reunión estaba siendo usado con otros fines, que no eran para la comunidad precisamente. Entonces, claro, era un mural grande igual, considerando que es tejido y que las personas que tejen deben saber que el tejido uno avanza muy lentamente. Y ese mural se emplazó en la cancha. Y les quedó súper lindo. Estaba muy lindo. No, se motivan harto. Sí. A mí me pasó cuando intervenimos con Elena también, que es parte de la cooperativa, que teje también, los parques Met. Ahí me tocó en La Florida y en Peñalolén. Y pasó mucho eso que dicen ustedes. La gente adulta tiene mucha disposición y como que se entretiene mucho con las intervenciones, encuentro yo. Y es un espacio que comparten, que se conocen y que tienen este feedback de saber. Encuentro súper entretenido eso que se da en las intervenciones de tejido. La pasan súper bien. Sí, estaba pensando en que hay que tener en cuenta también que generacionalmente... para nuestra edad es súper común ir a la universidad, compartir con más gente, pero personas como de generaciones más atrás no tenían esa posibilidad de vincularse con otras personas necesariamente porque no era masivo estudiar en la universidad o en algún espacio técnico. No existían instancias artísticas que promoviera juntarse con más gente, porque recordemos que no hace mucho tiempo, un par de décadas nomás atrás, estábamos en dictadura, entonces tampoco existían espacios en donde la gente se pudiera reunir y hablar de cosas en torno a esa expresión artística. Entonces, en ese sentido, siento que igual el tejido forma parte de expresión, ¿o no? Sí, y yo creo que es como a lo largo de la historia ha estado como estos oficios del bordado, del tejido, como inculcados en las mujeres. Sí. Y ha estado ahí como la historia del Granny Square, cómo se lleva a cabo, es como un ritual en la familia, que la abuelita va uniendo estos granny, mientras que las otras nietas hacen los cuadraditos, por eso se llaman los cuadraditos de la abuela. Sí. No sé, después pasó a ser como estas intervenciones de tejido, es para reivindicar estos oficios de bordado y del tejer, que fueran arte. Claro, que fueran parte de... Que fuera arte también. Cuando yo lo descubrí, también descubrí que evidentemente era casi como un graffiti con tejido, con otra materialidad. Pero existe el movimiento del graftivismo, no sé si lo estoy diciendo bien, que tiene que ver con estos oficios que, como el tejido, como el bordado, incluso lo textil, que se toma y se lleva a otra plataforma, que es como más como activismo. O sea, yo estoy sacando esto que es como, o estoy ocupando esta materialidad, que generalmente se ocupa como con un sentido más de decoración o de vestimenta. Más de, pero yo lo estoy llevando a la calle y lo estoy llevando a tratar de decir algo con esto también. Sí, o sea, con un mensaje. Exacto, con un mensaje específico. Sí. Y eso pasó mucho también en una época. Un poco. Siento como una prenda, puedes tener una prenda que diga algo. Y tú también, mismo estás portando ese mensaje, causa ruido por la calle. También. La gente ve lo que queréis decir en esa frase que borraste. En una época cuando querían reivindicar el oficio del bordado y del tejido, que fueran arte y que sean como... más que el estar en la casa y que sea algo que la mujer hace sin importancia, ahí surgieron hartos movimientos
como más feministas para indicarlo, y hicieron piezas que eran de protesta, porque que tenían un mensaje. Y después surgió como en otra época el movimiento hippie, así como en partes de Texas, y se dio otra connotación como más decorativa, y ahí empezaron como más a intervenir, no sé, quizás vestir como objetos y todo, y después como que se perdió en un tiempo, y se reindicó con otra chica en su tienda. Parece que ella como que tejió sí. ¿Cómo se llama esa chica? Y se me olvidó, justo ahora se me olvidó el nombre. Que tiene su de hecho, grupo, yo tengo Knita Please, algo así se llama. Sí. El grupo de ella. Que ella en su tienda tejió la perilla. Magda Saya parece que. Tejió la perilla de su tienda, y llamó tanto la atención de sus clientes que empezó a intervenir objetos de la ciudad. Pero más que protesta, ella como que era para que la ciudad no se viera tan gris, y ocupar estos objetos como a modo de entidades, como darle como algo de humano al objeto. Sí, a mí en una oportunidad me pasó que hicimos una intervención en el Parque Inés de Suárez, y pusimos unos tejidos, los árboles que hay ahí, le pusimos como unos ojos, hicimos como una especie de monstruo. De monstruos. Sí, es algo que nos caracterizaba mucho en Lanatak, hacer monstruos, monstruos tejidos de lana. No asustaban a nadie, la verdad es que lo único que la gente quería hacer era como abrazarlos. Y los pusimos y qué sé yo, los dejamos ahí, y no sé, habrá pasado como una semana o 2 semanas que me llegó un mensaje a Lanatak diciendo una persona que dijo: ¿sabes qué? Vi los tejidos de ustedes en el parque y me pareció precioso. Yo siempre voy al Parque Inés de Suárez con mis hijos, y ese día fue absolutamente distinto. Lo que hacíamos como de manera rutinaria los fines de semana, para nosotros fue súper importante, porque nos sacamos fotos con los árboles, los niños jugaron con los tejidos que estaban ahí, como que fue absolutamente distinto, y como que agradeció que lo hubiéramos hecho. Y yo encuentro súper importante esa, como, y me gusta mucho ver hay como de varios oficios del tejido, de estas intervenciones urbanas que se hacen, como que les cortáis la rutina a las personas, y como que las dejáis locas, como que les podéis cambiar el día a una persona. A alguien, absolutamente. Sí, lo encuentro muy... Eso, lo que pasa, como también me han dicho que, ¿sabéis qué? Me pasó que recordé al tiro, como va a lo familiar, recordé a mi mamá, o con el tejido recordé a mi abuela, y como que casi me estremeció, porque como cambió mi día, porque las recordé a ellas, y como que cambió todo en ese trayecto que era simplemente, por ejemplo, para ir al trabajo, o que iba así como muy concentrado en algo, y me cambiaste el día. Entonces eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Yo me voy más por... Ustedes dijeron que hacía muchos monstruos en la nata. Yo cuando hago intervenciones me voy más por la parte artística. Como que más abstracto, ¿no? Más, como más Como que, ya sea mi otro oficio también, quizás me voy por ese camino. Y eso, mis intervenciones, porque se me quedó ahí lo de los monstruos, y yo me voy más por la parte más artística. De las intervenciones. Sí, igual ahora tenemos que reconocer que el tejido está colándose en todas las artes visuales, o sea, es una rama que se considera, no sé, parte de intervenciones, o ya es una maniobra artística. Entonces, como la manualidad que se consideraba más de casa, o de una labor más asociada a lo femenino y de forma privada, se está saliendo de ese contexto y está siendo una herramienta artística también. Claro. Sí, en la arpillera, cuando hemos hecho arpillera en el club, por eso le pusimos Club Textil. Antes se llamaba Tejido, pero le quisimos dejar Textil porque incluimos la arpillera, y hay bordado también ahí. Y también en una de las arpilleras incluimos
el tejido. Como que hay monitos ahí tejidos, ¿cachai? Con técnica de amigurumi, cosas así. Como mezclando todo. Sí, una mezcla de materiales, que a mí me gusta mucho eso de la mezcla de materiales. Sí, se ve muy bonito entretenido. Piezas, sí. Siento que es muy dinámico y atractivo visualmente ir mezclando técnicas. Sí. Hablábamos un ratito antes de comenzar a grabar de Cecilia Acevedo, que la Licha nos compartió su trabajo, y ella tiene una forma muy pintoresca de tejer. Sí. No pintoresca de algo que es como popular, sino pictóricamente hablando. Sí, técnicamente un arte más visual. Sí. Y bueno, ahí ustedes pueden buscarla en Instagram, pero si ustedes se fijan, en el fondo pinta en 3D. Sí. Con ese tejido, o sea, trabaja mucho la mancha. Entonces siento que esa maniobra visual es súper interesante. Es como sacar un tejido, o sea, es sacar una pintura del lienzo, así como... Sí. La sacáis y la podéis tocar. Es una técnica súper compleja. Sí. De hecho, yo como cuando la vi, porque yo la sigo en Instagram, cuando la vi, lo primero que le dije es como, oye amiga, yo lo intenté, así que te aplaudo porque yo lo intenté y es algo súper difícil de hacer. O sea... Igual yo creo que ya lleva mucho tiempo. Claro. O sea, yo creo que una de las cosas que a mí me ha enseñado el tejido es que todo es perfectible, todo se arregla. Y lo que uno parte haciendo un desastre, como que podéis mejorar. Entonces, en ese sentido, también pone mucho a prueba tu paciencia. Y lo desarmas. Como y lo desarmas. Lo de soltar también, porque uno, tengo que desarmar ya. Sí. Yo siempre lo hago, y cuando hay alguien que me está viendo y que no teje, es como, no, ¿qué estás haciendo? Y es como, es que no puedo, es que tengo que reparar lo que ya... Porque si sigo avanzando, o no me va a quedar bien... O aunque no sea perceptible para otros, queda aquí, tú lo ves, yo lo veo. Queda en la mente y te molesta. Eso. Yo lo veo. Yo no puedo vivir con eso. Siento que igual tiene que ver un poco como con una manifestación de cómo vivir igual. Claro. Como podí de verdad seguir viviendo con cagadas así que te mandaste hace mucho tiempo. Es que el tejido tiene, que sí, pues si empezamos con eso, hay muchos paralelismos entre la vida misma y el tejido. Quería hacerles otra pregunta, ya más o menos para cerrar, y es si desde su experiencia se puede vivir de este oficio tejeril. ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Lo han intentado? ¿Pudieron? ¿No pueden? Yo lo intenté varias veces. En pasado, o sea, no. Ya no. Pero más que nada... es que yo creo que todo lo que uno quiera con todo el corazón, y si está basado en la pasión, así como de algo que uno de verdad, como que yo creo que sí se puede. Fácil no es. Yo creo que en general el tema va con muchos factores, el tema de ser independiente, el tema de emprender con algo nuevo, el tema o incluso algo que no es tan nuevo, pero que tenga que ver en relación con las artes manuales, en la artesanía, es algo súper complejo. De cómo de lograr como una estabilidad económica, digámoslo así. Sobre todo acá en Chile, en donde todo lo manual es tan obvio, es como que todo el mundo puede hacerlo, o todo el mundo puede llegar a hacerlo, que es como, no te voy a pagar lo que me estoy cobrando por eso. Exacto. Claro. Entonces, y cuando lo intentan se dan cuenta que no. Sí, exactamente. A mí me pasó que, claro, yo lo intenté, pero comencé desde una manera... Yo creo que la forma más difícil fue, yo formé un grupo de personas, y lo que traté de hacer es como... generar dinero con un colectivo de personas con las cuales hacíamos intervenciones artísticas. Eso era súper difícil, porque que te paguen por hacer arte es muy complejo. Es muy la difícil. vida del artista acá en Chile es autogestión. Claro. Entonces, todo el rato te estás moviendo tú en proyectos, vivir de los proyectos, de los fondos. Se puede, sí.
¿Es difícil? Sí, es difícil. Tiene harto de paciencia, de aguante, pero sí se puede. Pero cuando uno vive del oficio, de las artes, es un camino piedregoso, pero sí, bello. Yo he conocido muchas personas a lo largo de todo esto del tejido. Cuando abrí lo del grupo del anarquista, ha sido bonito. Uh-huh. He conocido a mucha gente, personas muy bonitas, pero es difícil como mantener ese ritmo. Yo estoy como abrí talleres de tejido, todo, y moviéndome, haciendo como productos propios de la marca. Uh-huh. Pero uno está todo el rato moviéndose. O sea, hay que poner los huevos en distintas canastas. Sí, sí. En eso estoy yo. Ya he puesto como en varias canastas mis huevos. En ese sentido, hacer clases igual es una de las herramientas que nos puede funcionar para sustentar en cierto modo el oficio. Yo creo que todos finalmente caemos en eso. Claro. ¿Cómo lo puedo hacer para que sea realmente más estable? Clases. Las clases son mucho más... Clases. Igual siento que hoy en día creo que a partir de los tips que te dan las redes sociales o que ves en un video de TikTok, etcétera, se ha caído un poco en fórmulas que supuestamente si tú sigues te va a ir bien. Y siento que es demasiado injusto pensando en el punto de partida que tiene cada uno. Claro. Porque está considerando que a esa persona sí le resultó. Pero ¿cuántas cosas se conjugaron para que a esa persona sí le resultara? Redes de apoyo, financiamiento. Claro, ¿cuánto tiempo? Incluso la personalidad que tiene que tiene el que está intentando hacerlo. Sí. Porque, no sé, por ejemplo, ahora que casi todo se sucede en redes sociales, es como, no, tienes que hacer un reel y como que te dan fórmulas para que te vayas bien y que te hagas conocida en Instagram y qué sé yo, bla, bla, bla. Pero no todos tenemos la personalidad, o no todos nos gusta estar frente a una cámara y hacer un reel o grabar mi proceso. Como que no a todos se les da, no todos quieren tampoco. Entonces es complejo. Aparte que cambia cada rato, lo que te sirvió un mes al otro no te funciona. Sirve, al otro cambia todos los días. Sí, mi esposo, iba a decir pareja, pero es mi esposo. Tiene una hija que ya es adolescente. Y claro, pasa eso, que nosotros hablamos de temas que pasaron, no sé, en un mes y nos dice, pero si ya eso ya no está de moda, ahora está esto. Entonces como muy inmediato todo. Muy fugaz. Y siento que, no sé, los más chicos de la familia, como que tú les enseñas algo y como que se frustran mucho en el proceso porque piensan que es como igual como pasar en las video, redes sociales y en la inmediatez, en lo que te dice el otro en el video, claro, la inmediatez, y como que se frustra y le digo, no, pues esto tiene pasos y pasos. Claro. Y a veces se saltan esos pasos y yo le digo, ya, ¿qué pasó? Es que, ¿y por qué lo hiciste así si yo te dije que lo hiciera así? ¿Ves lo que pasó? Entonces es como la ansiedad de terminarlo. Y como que igual también es bonito eso, que se dan cuenta ellos mismos que claro, que al saltarse pasos, que en el oficio hay que ser riguroso con esos pasos, no resulta, y tienen que volver a empezar, y se dan cuenta cuando vuelven a empezar y siguen esos pasos, les resulta y digo, y así, por eso es, pero como que no tienen ese chip de la paciencia. Como que es todo ansioso es y lo típico rápido. Que te dicen, como hay que vivir el proceso más que como la finalidad, porque si llegáis al tiro a la meta es como, esto era, hay que encontrarle y se aburren al proceso. Y dice, ya, paso a lo siguiente, ¿cachai? Como que esa generación está ahora, entonces, ¿cómo llegáis a ellos? Yo, esto es un punto de vista muy personal, pero siento que los oficios te llevan un poco hacia atrás, como ese acelerador que tienen, o sea, el pie puestísimo ahí, con los oficios, sobre todo con el tejido, que en donde hay que tener paciencia, tolerancia a la frustración,
mirar muy bien qué es lo que estás haciendo sirve mucho como para frenarlo un poco. Sí, ¿no le ha pasado que están contando un punto y te hablan y te vaya a la vida? Es como de hecho hay muchos momentos. Sí. Chiquillas, ya para ir cerrando, los talleres. Sí, antes el dato de los talleres. Acá a propósito de que hay que vivir hay que tratar de vivir de lo que a uno le gusta. Hay que vendernos de todas partes. Sí, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En primera instancia, @ecocircular. Que es quien da inicio a este proyecto de podcast. Y que nosotras somos y que somos parte de esa cooperativa. Y bueno, cada una en sus emprendimientos que puedan irlos conociendo en la misma cuenta, hace clases efectivamente. Entonces quiero que cada una nos cuente de sus arrobas, de las clases que da, en qué está básicamente ahora. Yo actualmente tengo un poco abandonado. Mi querido Lanatak, porque me metí en el mundo de las redes sociales y trabajo en eso. Pero mi intención siempre es que no muera y que esté ahí. Así que síganme. Voy a mirar a la cámara. Síganme. @LanaAttack, así como attack en inglés. LanaAttack. Con 2T. Del gatito con el crochet. Sí. Mi intención tal vez no es volver a hacer clases porque tengo muy poquito tiempo, pero sí quiero empezar a tener stock. De hecho tengo algunos monitos que los pueden ver ahí, que ya están a la venta. Y tengo otros proyectos que no sé, más adelante les iré contando. Muy bien, no se cuenta para que resulte. Licha, cuéntanos. Ya. Yo tengo clases en Paitoca de crochet inicial y cuéntanos de dónde eres, porque nuestra compañera no es de Santiago. Yo soy oriunda de Rancagua, la ciudad que no existe. Sí, soy de Rancagua. Ahí en Rancagua tengo unos talleres de crochet inicial en un centro cultural que se llama Casa Naranjo. Todo en el centro de Rancagua. ¿Y todo eso lo pueden encontrar en tu cuenta de Instagram? En Paitoca, sí. Ya. El crochet inicial y clases más personalizadas de amigurumi en mi taller, que también está en el centro. Tengo también las jornadas tejeriles con el Lanarquistas-Club Textil. Lanarquistas. De lanas. Lanarquistas-Club Textil. Ahí tenemos jornadas tejeriles. ¿Qué más? En las jornadas tejeriles también en el Centro Cultural Carabazar. Y eso, porque lo otro... igual lo voy a decir. Lo otro de la torda.estudio, ahí tengo clases de pintura personalizada en mi taller. Sí, porque la Licha es nuestra artista, nuestra Violeta Parra. Le hace todo, güey. Esta Violeta. Yo en esta ocasión quiero hablar a nombre de Elena, nuestra compañera que también se dedica al tejido, Elena Pavés. La pueden encontrar en @tallerabanico. Y tiene cursos, o sea, yo siento que la L es un poco el hada madrina de las personas que quieren aprender con ella. Sí. Porque lo que tú quieras, ella te dice cómo hacerlo. Sí. Cómo hacerlo, es genia en las dos cosas, en crochet y en palillo. Sabe mucho, no se le va una. Así que ella también tiene talleres disponibles. En la cuenta pueden ver los horarios y los planes. Todo eso sucede en Santiago. Sí, todo eso sucede en Santiago. La Elena y la Lanatar en Santiago. Sí, exactamente. Paitoca y la anarquista en Rancagua. Se me había olvidado que Paitoca tenía amigurumi personalizado. O sea, los talleres personalizados de amigurumi inicial, tejido creativo, y el otro es de crochet inicial también particulares.
Ya, tiene para regodearse francamente. Sí. C de Santiago, C de Rancagua. C de Rancagua. Eso, nos vamos a despedir ya. Sí. Estuvo súper entretenido. ¿Y el tuyo y tus talleres? ¿Quieren que hable también de talleres? talleres? Sí, talleres. Y de nuestra compañera Dani también. Sí, de veras. La co-circular. Es que tenemos tantos anuncios. Sí. Tenemos taller textil también con @cotorravax. Si me corrigen, está bien. Cotorravax. Se van a pillar con unos productos hermosos y con unos talleres maravillosos. Todos pueden aprender, no necesitan ningún conocimiento previo. Así que si dicen, no, yo no le pego a este cosío, te va y va a salir experto igual. Con la Dani va a aprender igual. Muy Sí. buena profe. Y también los chiquillos tienen productos, mochilas, bananos, ahí se van a dar cuenta de la variedad que tienen. Y personalmente los talleres de cerámica, hay de una variedad que no se imagina. Así que hay una variedad de se talleres puede ir de cerámica. a @nati.pajarito y ahí va a hablar conmigo directamente, porque usted sabe que aquí circo pobre, Bueno, todos hacemos de todo. Sí, pues si sigue a la co-circular también se va a enterar de todo lo que hace cada uno de los socios. Claro, del socio y las socias. Si se le olvidó una cuenta, ahí en la co-circular están todas las cuentas. Están todas las cuentas de los socios. Exactamente. Bueno, también nuestra compañera Piña, que nos falta hoy también. día, pero también puede ir a su @ Piña Zero Waste. Sí, Piña Zero Waste. Bueno, creo que están todos los anuncios, no sé si me falta alguno. todos. Ya. Sí, parece que sí. Quiero agradecerles por este capítulo, muy entretenido. sí. Me encantó conversar con mis compañeritas tijeriles. Se da. Hablar de tejido da para hartos. Podríamos hacer mucho. Larguísimo. Pero de para hecho que nos este alargamos capítulo, demasiado. Perdónennos. De antemano, Va a haber un perdónennos. capítulo número 2. Queremos seguir hablando, pero nos están pauteando que terminemos. Nos vemos entonces en un próximo capítulo de Jornada de Oficios. Que estén muy bien. Chao.